Mi esposo llegó del trabajo, me abrazó y se quedó tieso. Luego bajó la mirada a mi blusa y preguntó, ¿por qué hueles a perfume de hombre? No era su perfume, no era mío. Y esa misma noche entendí que alguien había entrado a nuestra casa para dejar una duda en medio de mi matrimonio. Casi 2 semanas después de aquella noche, mi suegra vio el vídeo donde quedó grabada fabricando una infidelidad en nuestra recámara. Primero gritó que no era ella, luego se quedó callada. Todo empezó un martes normal en Querétaro, en una casa que hasta ese día yo todavía sentía segura. Diego llegó poco después de las 7, como casi siempre. Dejó las llaves en el plato de barro que teníamos junto a la entrada y me llamó desde el pasillo. Ya llegué, Laura. Yo estaba en la cocina revisando unos correos en la computadora portátil mientras calentaba la cena. No era una noche especial, no había visita, no había discusión pendiente, no había nada que anunciara lo que venía. Diego se acercó por detrás y me abrazó. Fue un abrazo normal durante 2 segundos. Después sentí como sus brazos se endurecían. No me soltó de golpe. No dijo nada al principio, solo se quedó quieto con la cara cerca de mi hombro, como si acabara de notar algo que no sabía si quería decir. ¿Qué pasa?, pregunté. Diego se apartó despacio. Tenía los ojos fijos en mi blusa. ¿Qué es esto? Miré mi ropa confundida. ¿Qué cosa? No lo hueles. Me llevé el cuello de la blusa a la nariz y ahí lo sentí. Perfume de hombre, fuerte, seco, de esos que se quedan en la tela aunque una no quiera notarlo. No era el de Diego. Tampoco era detergente, suavizante ni nada que yo usara en casa. Me quedé fría. Yo acabo de sacar esta blusa del closet, dije. Diego no contestó. Se pasó una mano por la cara, como si estuviera tratando de ordenar una idea que le daba vergüenza tener. Diego, escúchame. Pero él ya iba hacia el pasillo. Voy a bañarme, dijo. No gritó, no me insultó, no me acusó directamente. Eso fue peor. Su silencio me hizo más daño que una acusación. Me quedé en la cocina. Frente a la cena intacta, la olla seguía tibia. La computadora portátil encendida, el celular vibrando con un mensaje que no leí. La cocina seguía igual, pero yo ya no me sentía segura ahí. Esa blusa estaba limpia. La había lavado el fin de semana, la había planchado el domingo y la había colgado yo misma. No había salido con nadie, no había recibido a nadie, no había usado ningún perfume extraño, pero alguien sí podía haber entrado. Carmen, mi suegra en la privada donde vivíamos en el refugio. Todos la conocían como la señora Carmen, la mujer amable que saludaba al vigilante por su nombre, la que siempre tenía una queja lista para la administración, la que sabía si el vecino había cambiado las plantas o si alguien había dejado mal estacionado el coche. Conmigo era igual, pero con sonrisa. No decía cosas abiertamente crueles, decía cosas pequeñas, cosas que parecían consejos. Cosas que uno tardaba en procesar porque venían envueltas en una voz suave. Ese vestido te queda interesante. Diego siempre fue muy ordenado hasta que se casó. Yo no me meto, pero una madre nota. Cuando su hijo ya no está igual. Ese tipo de frases. Esa mañana había estado en la casa, no porque la invitáramos. Carmen llevaba años entrando con cualquier excusa y nosotros, por comodidad, por culpa o por no pelear, se lo permitimos demasiado tiempo. Había llamado mientras Diego y yo nos preparábamos para salir. Hijita, voy a pasar rápido. Dijiste que el lavavajillas hacía un ruido raro, ¿verdad? Nada más le echo un ojo. Yo estaba terminando de maquillarme. Diego buscaba unas carpetas para una reunión. No pensé, solo respondí lo de siempre. La llave de emergencia está en la maceta del patio de servicio. En ese momento me pareció normal. Después entendí lo grave que había sido. No era la primera vez que Carmen dejaba señales de que había estado ahí. Una cuchara en otro cajón, un cojín acomodado de una forma que yo nunca usaba, una ventana abierta que yo recordaba haber cerrado.
Una vez encontré una nota pegada en la alacena. Conviene no dejar el azúcar tan a la mano. Es por salud. Con cariño, Carmen. Me reí para no enojarme. La tiré a la basura y seguí con mi vida, pero esa noche no me dio risa. Subí a la recámara y abrí el closet. Mis blusas no estaban como yo las había dejado. Parecía poca cosa, pero yo conocía mi orden. Algunas prendas estaban recorridas, otras colgadas al revés. Una camisa de Diego que normalmente iba del lado izquierdo estaba sobre mi ropa. Pasé la mano por varias perchas. En otra blusa también estaba ese olor más leve, pero ahí el estómago se me cerró. Carmen había estado tocando mi ropa. La misma Carmen. Que el día de nuestra boda levantó su copa y dijo frente a todos con esa sonrisa de señora amable que acababa de decir una crueldad. Gracias, Laura, por llegar tan de sorpresa a la vida de Diego. Nosotros creíamos que terminaría con alguien más parecido a él, pero la vida da vueltas. Todos se rieron por compromiso. Yo también. Diego apretó mi mano debajo de la mesa como si quisiera decirme que no le hiciera caso. Pero esa frase nunca se me olvidó. Me senté en la orilla de la cama. No estaba histérica. No estaba inventando cosas, solo estaba viendo por fin algo que llevaba mucho tiempo pasando en voz baja. Carmen no necesitaba hacer un escándalo para causar daño. Ella dejaba comentarios, movía objetos, acomodaba la casa como si siguiera siendo de su hijo y plantaba dudas pequeñas, esperando a que nosotros hiciéramos el resto. Esta vez había querido plantar una duda más grande y por la cara de Diego casi lo lograba. Me levanté y fui al closet del pasillo. En el cajón de abajo guardábamos celulares viejos, cargadores que ya no servían y cables que nadie sabía de dónde habían salido. Saqué un iPhone antiguo con la pantalla estrellada y la funda floja. Tardó una eternidad en prender, pero prendió. Lo dejé cargando toda la noche. La cámara todavía funcionaba. Si Carmen volvía a entrar, yo necesitaba saber exactamente qué hacía. No iba a llorar frente a ella. No iba a perseguir a Diego por la casa para jurarle que era inocente. No iba a permitir que una mentira bien colocada pesara más que años de matrimonio. Tenía que probarlo. Esa noche Diego salió del baño más tranquilo. Pero no igual. Cenamos poco, hablamos menos. Yo no quise insistir demasiado porque en ese momento cualquier explicación mía podía sonar a defensa. Antes de dormir solo le dije, yo no hice nada. Él me miró desde su lado de la cama. Quiero creerte. La frase me dolió, aunque sabía que estaba intentando ser honesto. Entonces, créeme. Bajó la mirada. Ese silencio fue peor que una pelea. A la mañana siguiente, Diego salió temprano a ver a un maestro que estaba arreglando unas cosas en la oficina. Yo esperé a que su coche doblara en la esquina y subí a la recámara. Conecté el celular viejo a la corriente. Tardé casi media hora en hacerlo funcionar con una aplicación sencilla para usarlo como cámara. Después lo metí dentro de una caja de pañuelos vacía. La puse en una repisa apuntando hacia el pasillo y la entrada de la recámara. Desde ahí no se veía todo, pero sí el closet, una parte de la cama y la puerta. No era perfecto, pero bastaba. Después le escribí a Carmen. Carmen, Diego y yo vamos a estar fuera casi todo el día. Si anda por aquí, podría revisar la secadora. Otra vez está haciendo ruido. 30 segundos después llegó su respuesta. Claro, hijita. Con gusto, para eso estamos. Leí el mensaje 2 veces. No sabía si iba a venir, pero si de verdad había sido ella, no iba a resistirse. Salí de la casa y manejé hasta una cafetería en una plaza cerca de la entrada de la privada, a menos de 10 minutos porque a esa hora no había tráfico dentro de la zona. Pedí un café que casi no probé. Abrí la computadora portátil y conecté la transmisión. Tenía las manos frías. Durante horas no pasó nada. Revisé correos que no entendí, pedí otro café para no ocupar la mesa sin consumir y miré la pantalla cada pocos minutos.
A ratos pensé que quizá me estaba equivocando. Luego recordaba el olor en mi blusa y volvía a mirar. A las 4:47 Carmen apareció en la imagen. Abrigo gris, bolsa cruzada, cabello perfectamente peinado. Entró sin prisa, como quien llega a un lugar que considera suyo. Cerró la puerta, colgó su abrigo en el perchero, se quitó los zapatos y dejó la bolsa sobre una silla. No fue a la lavandería, fue directo a nuestra recámara. Sentí un peso en el pecho. Carmen se quedó quieta un momento escuchando. Luego abrió su bolsa y sacó una bolsita de farmacia. De ahí sacó algo rosa de encaje. Ropa interior nueva. No era mía, no era de mi talla y desde luego no era algo que yo hubiera comprado. La colocó con cuidado en una esquina del closet. Después sacó otra prenda y la metió debajo de una almohada. Lo hizo sin nervios, sin culpa, con una tranquilidad que me dio más miedo que un arrebato. Después vino el labial, sacó un tubo rojo, levantó una de mis fundas y pasó el color sobre la tela rápido de lado, como si alguien se hubiera limpiado la boca a escondidas. Apreté la mandíbula. Era absurdo, era ofensivo y aún así, visto desde fuera, podía funcionar. Luego desacomodó la cama, movió las almohadas, jaló el edredón, se sentó, se recostó un poco, arrugó las sábanas con las manos. No era torpeza, era cálculo. Lo peor era que todo eso estaba pasando en mi recámara. Sobre la cama donde Diego y yo habíamos hablado de comprar la casa, de pagarla poco a poco, de hacer una vida que fuera nuestra. Carmen estaba montando una mentira encima de lo único que yo creía seguro. Después sacó un frasco pequeño de perfume. Lo roció en las almohadas, en la cortina, en una camisa de Diego que estaba sobre la silla 5 veces. Yo no podía olerlo desde la cafetería, pero sabía exactamente qué olor era, el mismo que había quedado en mi blusa. Para él. Último detalle, metió la mano en su bolsa y sacó una envoltura íntima vacía. La dejó a medias debajo del buró, lo bastante escondida para parecer accidental y lo bastante visible para que alguien la encontrara. Me quedé viendo la pantalla sin parpadear. No era una suegra metiche, no era una señora intensa, no era una madre preocupada por su hijo, era una mujer dispuesta a destruir un matrimonio con tal de no perder el control. Cuando terminó, revisó todo como si estuviera inspeccionando un cuarto antes de entregarlo. Movió un poco el brasier para que asomara, enderezó la funda manchada, pasó la vista por la cama, luego salió a la cocina y se preparó un té. Yo pensé que se iría, pero no, se sentó a la mesa y empezó a practicar. Diego, yo no quería decirte nada, murmuró con voz suave. Vine a revisar la secadora y vi eso. No sé qué pensar. Me duele mucho, hijo, pero mereces saber con quién estás viviendo. Hizo una pausa. Bebió un trago de té, luego cambió la voz más triste. Yo siempre pensé que ibas a casarte con Sara. Ella sí te entendía. En la cafetería solté una risa seca. No de gracia, de coraje. Una mesera me miró de reojo. Perdón, dije bajando la voz. Cosas de familia. Ella levantó las cejas como si hubiera entendido más de lo que expliqué. Guardé la grabación en la nube. Después la copié en una memoria y me la mandé por correo. Tal vez parecía exagerado, pero después de ver a mi suegra fabricar pruebas en mi recámara, cualquier precaución me parecía razonable. Carmen. Seguía en la cocina tranquila, como si estuviera esperando su momento. Yo sabía que quería. Quería que Diego regresara primero. Quería encontrarlo confundido. Quería sentarse frente a él con cara de madre herida y rompernos antes de que yo pudiera decir una palabra. No le iba a salir. Llamé a Diego una vez, pero no contestó. Me escribió después que seguía ocupado y que llegaría por la tarde. Eso confirmó lo que Carmen probablemente ya sabía. Ella lo conocía, sabía sus horarios, sabía cómo esperarlo. Cuando volvía a casa, la tarde ya venía cayendo. Las luces cálidas de la sala se veían desde afuera. En cualquier otro día,
Esa imagen me habría dado paz. Ese día no me dio paz. Me dio miedo entrar. Abrí con mi llave. La verdadera. La de la maceta ya no estaba ahí porque la había quitado antes de salir. Entré sin hacer ruido. Desde la cocina escuché la voz de Carmen. Diego, te juro que no quería meterme. Vine por lo de la secadora, como me pidió Laura, pero entré a la recámara y vi eso. La ropa, el perfume, la mancha en la almohada. Yo no estoy acusando a nadie, solo creo que mereces saberlo. Me quedé un segundo en el pasillo, luego caminé hasta la cocina. Carmen estaba sentada a la mesa con las dos manos alrededor de una taza. Tenía el rostro perfecto para el papel, triste, preocupada, casi maternal. Frente a ella estaba mi almohada con la mancha roja. A un lado, la ropa interior cuidadosamente acomodada como evidencia de una escena vergonzosa. Diego estaba junto a la ventana. Cuando oyó mis pasos, volteó. Carmen también. Su cara cambió primero a sorpresa, luego a miedo, luego a una sonrisa mal puesta. Laura, dijo, pensé que ibas a tardar. Me adelanté, me quité el abrigo y lo colgué con calma. Después me senté frente a ella. No miré la ropa, no miré la almohada, miré a Diego. ¿Quieres saber de dónde salió todo eso? Él no respondió enseguida. Tenía la cara tensa. No parecía furioso, parecía perdido. Y esa expresión, después de todo lo que yo acababa de ver, me dolió más de lo que esperaba. Laura, dijo Carmen. Yo sé que esto es incómodo, pero no hace falta inventar más. La miré por primera vez. No voy a inventar nada. Abrí mi computadora portátil sobre la mesa. Carmen dejó de mover las manos. ¿Qué es eso? Míralo tú mismo, le dije a Diego. Él se acercó. Reproduje el vídeo. No dije una sola palabra mientras Carmen aparecía entrando a nuestra casa, dejando su bolsa, caminando hacia la recámara, sacando la ropa interior, manchando la almohada, rociando el perfume y colocando la envoltura debajo del buró. La cocina se quedó en completo silencio. Diego no apartó la vista ni una vez. Cuando en el vídeo Carmen empezó a ensayar su discurso, él bajó la cabeza y cuando se escuchó la frase de Sara, soltó el aire como si algo se le hubiera roto por dentro. Carmen estaba inmóvil. Esa fue la primera vez que la vi sin respuesta. Pero le duró poco. Eso no es real, dijo. La voz le salió temblorosa. Eso está manipulado. Es una grabación continua. Respondí. ¿Me grabaste? Sí. ¿Me tendiste una trampa? No, Carmen. Usted entró sola. Usted sacó esas cosas de su bolsa. Usted ensayó su discurso. Yo solo puse una cámara en mi casa. Se volvió hacia Diego. Hijo, yo lo hice por ti. Tú no entiendes. Yo quería que vieras lo que ella es capaz de hacer. Diego levantó la mirada. Ya vi suficiente, mamá. Carmen abrió la boca, pero no dijo nada. No gritó. Diego no era de gritar, pero su voz tenía algo distinto. Algo que no había estado ahí la noche anterior. Firmeza. Carmen se levantó despacio, agarró su taza, la llevó al fregadero y la dejó ahí con demasiado cuidado, como si quisiera ganar tiempo. Entonces ahora le crees a ella por encima de tu madre. Diego la miró de frente. Le creo a lo que acabo de ver. Soy tu madre y por eso esto me duele más. Carmen se enderezó. Yo solo quería protegerte. No era protección, era control. El silencio que siguió fue pesado. Yo no intervine. Esa parte ya no me tocaba. Diego caminó hasta la entrada, sacó del bolsillo la llave que yo había quitado de la maceta y la dejó sobre la mesa. La miró un segundo como si acabara de entender todo lo que esa llave había permitido. Ya no vas a entrar a esta casa cuando no estemos. Carmen parpadeó. Perdón.
Si quieres venir, llamas primero. Preguntas. ¿Y si decimos que no? No me estás corriendo. Estoy poniendo límites. Debí hacerlo hace mucho. Carmen miró hacia mí como si esperara verme sonreír con triunfo. No lo hice. No me sentía victoriosa. Me sentía cansada. Me dolía la cabeza, me dolía la mandíbula de tanto apretarla y me dolía ver a Diego entendiendo de golpe lo que yo llevaba años sintiendo de a poco. Te vas a arrepentir, dijo ella. Un día vas a darte cuenta de a quién escogiste. Diego abrió la puerta. Hoy sí me quedó claro. Carmen salió sin despedirse. No azotó la puerta. No hizo una escena. Tal vez porque por primera vez ya no tenía público dispuesto a creerle. La casa quedó callada. Durante unos minutos ninguno de los dos se movió. Después fui a la recámara, quité la funda manchada, metí las sábanas a una bolsa, abrí las ventanas y saqué de ahí cada cosa que Carmen había dejado, la ropa interior, la envoltura, las prendas movidas, todo el olor seguía ahí pegado a las cortinas. Y a la camisa de Diego. Puse la lavadora, lavé la funda 2 veces y aún así sentí que la casa tardaba en volver a ser nuestra. Cuando terminé, regresé a la cocina. Diego seguía sentado con los codos apoyados en la mesa. Perdón, dijo. No sonó como una frase de compromiso. Sonó como alguien que por fin entendía el daño. Me senté junto a él. ¿Dudaste de mí? Sí, y eso me dolió. Lo sé. Me miró con los ojos rojos. Cuando olí tu blusa, no sabía qué pensar. Y eso no es excusa. Debí preguntarte. Debí quedarme. Debí confiar. No respondí enseguida. Él bajó la voz. No solo dudé, también le abrí la puerta demasiadas veces. Esa frase sí me llegó porque era verdad. Durante años Carmen había entrado con llaves, con opiniones, con comentarios, con favores que nadie le pidió. Y Diego, por no pelear, por ser buen hijo, por cansancio, había dejado pasar demasiado. Yo no quiero que odies a tu mamá, le dije. No la odio, pero no puedo seguir viviendo como si ella tuviera derecho a revisar nuestra casa. No lo tiene, ni a opinar de mi ropa, ni de mi comida, ni de si soy suficiente para ti. Diego tomó mi mano, la apretó con fuerza. No va a volver a pasar. Eso se demuestra. Dije, lo sé, esa noche no arreglamos todo. La confianza no se recompone con una disculpa ni con una grabación, pero algo cambió. Por lo menos dejamos de discutir contra una sombra. Ya sabíamos quién la había puesto ahí. Esa misma semana también cambiamos cosas prácticas. Cambiamos la cerradura, avisamos a la administración de la privada que nadie podía autorizar visitas por nosotros y cancelamos el pase de entrada que Carmen tenía. Parecían medidas exageradas para cualquiera que no hubiera visto el vídeo, pero para mí fueron necesarias. Diego fue conmigo a comprar la nueva chapa. No lo hizo con entusiasmo, sino con una seriedad que yo le agradecí que cualquier promesa. En la ferretería, mientras el empleado buscaba el modelo, Diego me dijo en voz baja, me da pena haber esperado hasta esto. No podemos cambiar lo que ya pasó, pero sí puedo dejar de actuar como si ponerle límites a mi mamá fuera una falta de respeto. Lo miré y no dije nada. Esa era la parte que más necesitaba escuchar. Durante años yo había cargado con esa culpa. Si me molestaba que Carmen entrara, era exagerada. Si no quería sus consejos, era delicada. Si pedía privacidad, parecía que quería alejar a Diego de su madre. Pero esa semana, por primera vez, Diego entendió que poner un límite no era faltarle el respeto a su madre. Los siguientes 6 días fueron extraños. Tranquilos. Pero extraños. No hubo llamadas, no hubo mensajes. Carmen no apareció en la entrada con un tupper ni con una excusa. No dejó notas en la alacena, no opinó sobre mis plantas. No preguntó si Diego estaba comiendo bien. Los primeros 2 días yo seguía esperando el golpe.
Cada ruido afuera me hacía mirar por la ventana. Cada notificación del celular me tensaba, pero no era ella. Y poco a poco entendí algo que me dio vergüenza admitir su ausencia. Se sentía como descanso. Diego también cambió, no de forma teatral, no con flores ni promesas grandes. Cambió en lo pequeño. Me preguntaba cómo estaba y se quedaba a escuchar la respuesta. Si su teléfono sonaba y era Carmen, no contestaba de inmediato. Una vez me dijo, voy a hablar con ella, pero no voy a permitir que te vuelva a mencionar como si fueras una amenaza. Yo asentí. No necesitaba que odiara a su madre. Necesitaba que dejara de entregarle nuestra casa, nuestro matrimonio y mi dignidad, solo porque ella decía actuar por amor. Su hermana Mariana también se enteró. Diego. No le mandó el vídeo completo, solo le dijo lo necesario. Mariana no se sorprendió tanto como yo esperaba. Mi mamá siempre ha querido dirigir la vida de todos, le dijo. Pero esto sí se pasó. Esa frase fue importante para Diego, no porque necesitara permiso para poner límites, sino porque por primera vez alguien de su familia reconocía que Carmen no solo se preocupaba. Invadía. Una noche, Diego abrió una botella de vino blanco y sacó 2 copas. Te puedo hacer una pregunta terrible, dijo. Después de esta semana casi nada me sorprende. ¿Podemos ver el vídeo otra vez? Lo miré para sufrir, no, dijo con una sonrisa cansada. Para comprobar que no lo soñé, lo vimos en la sala, sentados en el sillón con la computadora portátil sobre la mesa de centro. La primera vez ese vídeo había sido una prueba. Esa noche fue otra cosa. Fue la forma de mirar el daño sin que nos dominara. Diego pausó justo cuando Carmen roció el perfume por 5ª vez. 5 veces, dijo. Eso ya no fue impulso. Yo solté una risa breve y todavía iba a decir que solo pasó a revisar la secadora. Mi mamá nunca ha revisado una secadora en su vida. Nos reímos. No porque fuera gracioso lo que hizo, sino porque a veces el cuerpo necesita encontrar una salida que no sea llorar. Cuando llegó la parte del ensayo, Diego dejó de reír. Si no lo hubiera visto, tal vez le habría creído. No lo dijo para herirme. Lo dijo porque era verdad. Yo cerré la computadora portátil, por eso la grabé. Gracias, dijo, por no hacer de esto una pelea a gritos, por mostrarme lo que estaba pasando. No quería ganarte una discusión. Quería que vieras. Él asintió. Y esa noche, por primera vez desde el perfume en mi blusa, dormimos sin sentir que había alguien más en la casa. Al día siguiente, mientras ordenaba archivos, hice una versión corta del vídeo. No puse nombres, no puse dirección, no dejé la voz original, tapé el rostro y recorté cualquier cosa que identificara la casa o la privada. Solo dejé lo necesario: una mujer entrando a una recámara ajena, plantando ropa, manchando una almohada, rociando perfume y ensayando cómo acusar a su nuera. Le puse un texto sencillo. Cuando tu suegra cree que está dirigiendo una telenovela, no pensaba publicarlo. Al principio era solo una forma de guardar la prueba sin tener que ver 20 minutos cada vez. Diego lo vio sobre mi hombro. Si lo subes, que no se le vea la cara, dijo. Ya no se le ve. Se quedó mirando la pantalla. Entonces sí, que se vea lo que hizo. Sin nombres, sin cara, pero que se vea. Lo pensé mucho. No quería una guerra. Tampoco quería fingir que nada había pasado. Durante años, Carmen había contado su versión de todo antes de que los demás siquiera supieran que había una historia. Esta vez yo tenía una prueba limpia, sin gritos, sin insultos, sin interpretación. Lo subí. El primer día casi no pasó nada. El segundo día empezó a moverse. 1000 vistas, luego 5,000, luego 30,000. Para el sexto día, el vídeo tenía más de 1,5 millones de reproducciones. Los comentarios llegaban sin parar. Esa es mi suegra, solo que con otro abrigo. Yo.
No lo creería si no estuviera grabado. Qué miedo la calma con la que lo hace. Eso no es amor de madre, eso es control. Necesito segunda parte. Yo no respondía, solo leía algunos y cerraba la aplicación. No me dio gusto. Me quitó peso de encima, como si algo que durante años había pasado en secreto por fin tuviera testigos. Esa tarde Diego me escribió desde el trabajo. Mariana le enseñó el vídeo a mi mamá. Me quedé mirando la pantalla. Luego llegó otro mensaje. Primero gritó: esa no soy yo. Después se quedó callada. Casi 3 minutos. No pude evitar reírme. Un rato después, Diego llegó con una pizza congelada bajo el brazo. Traía esa cara de cansancio que ya no era solo de trabajo. No vas a creer lo que dijo después. Después de todo esto, creo cualquier cosa. Dijo que el vídeo estaba sacado de contexto. Claro, respondí, porque todo empezó con la famosa secadora. Diego se rió mientras metía la pizza al horno. También dijo que si la gente no sabía que era ella, no tenía por qué molestarse. Eso por primera vez tiene sentido. Sí. Apoyó en la barra. ¿Crees que pueda meternos en problemas? No lo sé. Por eso tapé todo lo reconocible. Y si empieza a salirse de control, lo bajo. Diego bajó la mirada pensativo. No quiero que esto se vuelva una guerra eterna. Yo tampoco. Entonces lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí y lo hicimos. No grabé más vídeos, no publiqué más partes, no volví a subir nada. No quería vivir pendiente de eso. La prueba ya había cumplido su función. Carmen no llamó esa noche tampoco al día siguiente. Una semana después. Diego habló con ella por teléfono. No puso altavoz, pero yo estaba en la sala y escuché fragmentos. No, mamá. No voy a pedirle disculpas a Laura por grabarte dentro de nuestra casa. Silencio. No, tampoco voy a quitar el límite. Otro silencio. Puedes venir a comer el domingo si llamas antes y si respetas la casa. Si no, no. Cuando colgó, parecía agotado. ¿Estás bien?, pregunté. No, pero estoy seguro. Eso me bastó. Con el tiempo,